Hola, mi nombre es Jairo de Jesús Agudelo Calle y soy docente de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la ley de Newton de la gravitación universal, la cual plantea un criterio unificador entre el movimiento terrestre y celeste. Y no solo esta ley, sino las otras leyes de Newton que son muy importantes. Junto con esta, obviamente, lo que plantearon fue, o se convirtió en una especie de catapulta, que lo que hicieron fue explorar en más detalle el universo y su dinámica. Hablando de las leyes de Newton, en videos anteriores pues, de esta misma serie, nosotros tratamos estas leyes, las cuales planteaban a partir de deducciones experimentales cómo un cuerpo, un objeto, un sistema se veía afectado cuando sobre él actuaba o no actuaba una fuerza. Inclusive también hablamos sobre, digamos, las fuerzas fundamentales, entre ellas la fuerza gravitacional, pero así muy por encima, y de unos tipos muy particulares de fuerza. La idea acá es explorar un poquito más acerca de esas fuerzas gravitacionales que son muy importantes en la física, en especial cuando se habla de cuerpos muy masivos, a nivel, digamos, a escalas muy grandes, porque a escalas pequeñas, pues si yo estoy teniendo dos objetos pequeños aquí en la mano, la interacción entre ellos es tan pequeña que realmente puede ser despreciable, pero cuando se habla a gran escala, lo que les decía, por ejemplo, con planetas o estrellas, pues estas fuerzas son muy importantes. Precisamente esta ley de estas fuerzas gravitacionales son las que mantienen la estabilidad en el universo y funciona tal y como funciona. Inclusive en el Sol, si no fuera por estas fuerzas gravitacionales, pues no tendría la capacidad de producir esa energía tan necesaria pues, para la vida aquí en el planeta. Antes de 1687 más o menos existía mucha información y mucha documentación acerca del movimiento de la Luna alrededor de la Tierra y movimiento de ciertos planetas. Inclusive existía pues más o menos teorías acerca de cómo eran las trayectorias que tenían los planetas y la Luna, los planetas en particular alrededor del Sol, que fueron teorías planteadas por Kepler en tres leyes muy importantes. Y otros científicos también tenían sus propias teorías y su documentación, como Galileo Galilei o Nicolás Copérnico. Pero no existía todavía una idea concreta de cómo sucedía eso, o sea, por qué, si era que existía alguna fuerza y si era así, qué tipo de fuerza era. Entonces, precisamente en ese mismo año, Isaac Newton pues, planteó esta ley muy importante que fue la que unificó esos criterios entre los movimientos terrestres y celestes. Realmente esta teoría surge a partir de un accidente, ¿no? Entonces, a partir de ese accidente fue que Newton obviamente se ideó esta teoría. Cuenta la historia que Isaac Newton tuvo esa inspiración cuando él se encontraba debajo de un árbol y le cayó una manzana encima. Entonces él ahí empezó a cuestionarse. Y en ese cuestionamiento él planteó esta teoría y fue muy arriesgado la teoría que planteó porque en realidad hoy en día vemos caer un objeto y lo menos que pensamos es en esa interacción gravitacional. Entonces Newton pues, se basó en su primera ley para plantear una idea. Él dijo, bueno, si la Luna se mueve en trayectoria casi circular alrededor de la Tierra como lo hace, entonces tiene que estar actuando una fuerza sobre él, porque si no fuera así, la Luna se movería en línea recta y no tendría el movimiento que tiene hoy en día. Lo que planteó Newton es, bueno, o que se cuestionó Newton fue, si esa misma ley de fuerza que actúa sobre la Tierra, de la manzana sobre la Tierra, debe ser la misma ley que actúa sobre los demás planetas y sobre la Luna al interactuar con la Tierra o al tener ese movimiento alrededor de la Tierra. Entonces el planteamiento que hizo en la primera ley de Newton fue el siguiente. Él decía que toda partícula de materia en el universo interacciona con cualquier otra partícula, con una fuerza que es proporcional o directamente proporcional al producto de las masas de esas partículas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de separación entre esas partículas. Entonces, escrito así en forma de un modelo matemático, es algo como esto que observan en la pantalla. Entonces él decía que esa fuerza gravitacional es igual a M1, M2, producto de las masas, M1 y M2 son las masas que están interactuando, y R es la distancia de separación entre esas dos masas. Ese valor de G es una constante de proporcionalidad
que se conoce como la constante de la gravitación universal, y esa es constante. Y esa constante la calcularon a través de un experimento utilizando una balanza conocida como la balanza de Cavendish. Más adelante hablamos un poquito de ella para que más o menos se den una idea cómo fue el cálculo de ese valor de G. Pero el valor que se tiene de ese valor es más o menos 6,673 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Como el newton se puede tener otras unidades que son kilogramo por metro cuadrado por metro sobre segundo cuadrado, entonces ese modelo también se puede expresar en otras unidades simplemente simplificando, transformando ese newton en kilogramo metro sobre segundo cuadrado y simplificando las expresiones que correspondan. Hablábamos inicialmente de la interacción entre dos partículas, pero resulta que como estas fuerzas gravitacionales funcionan a escalas muy grandes y cuerpos muy masivos, entonces lo que hicieron fue simplemente suponer que, por ejemplo, un planeta o las estrellas tenían una forma casi esférica, entonces que la interacción, digamos, hablando de interacción entre partículas, sucedía como si toda la masa estuviera concentrada en todo el centro de esos cuerpos esféricos. Podrían ser inclusive huecos. Entonces, esa misma fórmula aplicaba y simplemente sería la interacción entre esas dos partículas, pero tomando r como la distancia que hay entre los centros de esos dos cuerpos esféricos. Y en realidad, cuando, digamos, los cuerpos son muy masivos, el mismo efecto gravitacional hace que toda la masa o que la mayoría de esa masa se concentre en todo el centro de ese cuerpo esférico. Y es debido a esas fuerzas gravitacionales, realmente el objeto o el planeta como tal va tomando una forma esférica. Es como cuando usted tiene, por ejemplo, una masa, está amasando, no sé, una masa para pan, entonces en la medida en que usted le va aplicando fuerzas por todos los lados, usted se va dando cuenta que va tomando una forma esférica. Entonces, cuando son muy masivos, pues podríamos decirse que se comportan así o tienen aproximadamente una forma esférica. Entonces la formulita ahí en ese caso particular es lo mismo, simplemente que es el producto de las masas de los dos cuerpos masivos dividido entre la distancia que hay entre los centros de esos dos cuerpos masivos. En el caso particular, por ejemplo, de un cuerpo que interacciona con la Tierra, entonces la fórmula sería que la fuerza gravitacional sería igual a G, que sigue siendo una constante, multiplicado por el producto de las masas, donde ese m mayúscula o m sub t sería la masa de la Tierra y m sería la masa del cuerpo que está interaccionando con la Tierra. Por ejemplo, en el caso de la manzana, entonces ese m minúscula sería la masa de la manzana. Y RT al cuadrado, RT sería el radio de la Tierra, o mejor, el radio de la Tierra si ese objeto está cerca a la superficie de la Tierra, o está a la superficie de la Tierra. En la medida en que ese cuerpo se aleje de la superficie de la Tierra, pues entonces ese R es la distancia que hay desde el centro de la Tierra hasta el centro del cuerpo con el que está interactuando. El radio ya calculado de la Tierra es aproximadamente 6.37 por 10 a la 6 metros y la masa de la Tierra calculada es alrededor de 6.98 por 10 a la 24 kilogramos, que inclusive ese cálculo lo hizo Cavendish con su instrumento, a partir de haber calculado ya el valor de G, que ya les digo más o menos cómo fue que hizo ese cálculo. Digamos, es lo que les decía ahora, Newton se basó obviamente en su primera ley para tratar de fortalecer la idea que él tenía acerca de la ley de la gravitación universal y obviamente documentándose en información de otros científicos. Entonces él simplemente hizo un cuestionamiento aquí, que si realmente esa fuerza gravitacional era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separaba esos dos cuerpos. Entonces el experimento más que experimento fue los cálculos que él hizo fueron los siguientes. Entonces él comparó, digamos, el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra con un objeto que cae o que está en caída libre en la Tierra. Por ejemplo, digamos la manzana que cae a la Tierra, lo comparó con el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra. Entonces, él lo que hizo fue calcular ese valor de la aceleración que experimenta esa partícula, digamos en el caso particular de la Luna, que sería la aceleración radial o la aceleración centrípeta. Porque obviamente él decía, si esa misma ley de fuerza que actúa sobre la manzana para que sea atraída por la Tierra, debería ser la misma ley de fuerza que actúa sobre la Luna. Entonces, para comparar eso, él lo que hizo fue tratar de encontrar esa aceleración a través de dos métodos distintos.
Entonces, el primer método simplemente es el siguiente. Él trató de comparar, hacer una relación o una razón entre esa aceleración radial, o sea, la aceleración centrípeta que tiene la Luna al ser atraída por la Tierra o en ese movimiento casi circular, y la aceleración que tiene un objeto en caída libre en la Tierra, que es el valor de G, que es aproximadamente 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, basándonos en el modelo que él tenía, que la fuerza gravitacional es igual o es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa esos dos cuerpos, multiplicado por la constante de la gravitación, entonces hizo primero la indagación con respecto a la manzana que interactúa con la Tierra. Entonces sería el producto de la masa de la Tierra por la masa de la manzana dividido entre la distancia que separa el centro de la manzana con el centro de la Tierra, o sea, R sería la distancia que hay del centro de la Tierra hasta donde se encuentra la manzana. Donde obviamente aplicando pues los criterios de la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza neta es igual al producto de la masa por la aceleración, si esa fuerza neta es distinta de cero, entonces despejo ahí la aceleración y la aceleración será igual a la razón entre la fuerza gravitacional y la masa de la manzana. Y eso en caída libre es aproximadamente o igual al valor de G, que es aproximadamente 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces quedaría que G es igual a G, a la constante gravitacional por la masa de la Tierra dividido entre el radio de la Tierra al cuadrado. Pues simplemente simplificando ese valor de la masa de la manzana, entonces quedaría esa razón igual al valor de G. Hacemos lo mismo con la aceleración centrípeta. Entonces hablemos que la aceleración radial simplemente es igual a la fuerza de la gravedad sobre la masa de la Luna. En este caso sería la interacción entre la Luna y la Tierra. Entonces, aplicando esa ley de la gravitación universal, entonces sería el producto de las masas. ¿Cuáles masas? La masa de la Tierra y la masa de la manzana. Y R sería la distancia que hay entre el centro de la Tierra y el centro de la Luna. Entonces, aplicando la misma segunda ley de Newton, me queda que la aceleración radial, que sería la aceleración, digamos, de interacción ahí, que resulta de la interacción de la Tierra con la Luna, es igual a la fuerza gravitacional sobre la masa de la Luna. Entonces, eso me da como resultado GMT sobre R cuadrado. Entonces, noten que si yo comparo ese G, que es la aceleración en caída libre de esa manzana, y comparamos la aceleración radial que tiene la Luna, miren que esas dos condiciones son muy parecidas. O sea, tienen dos valores iguales, que son la constante gravitacional y la masa de la Tierra. En lo único que difiere es en la separación entre los dos cuerpos. Correcto. Ese R sería el radio de la Luna. Entonces, si yo hago una razón entre ese valor de la aceleración radial y la aceleración de ese cuerpo en caída libre, pues se van a cancelar tanto la constante gravitacional como el valor de la masa de la Tierra, y solo quedaría una razón entre los radios o entre esas distancias, comparando estos dos resultados que le digo acá. Entonces, haciendo una razón entre la aceleración centrípeta y la gravedad, me quedaría simplemente la razón entre esas distancias. Conociendo obviamente el radio de la Tierra y la distancia que hay entre el centro de la Tierra y el centro de la Luna, pues entonces puedo obtener un resultado entre esa razón, entre R y G, que es aproximadamente 2,75 por 10 a la menos 4. Es adimensional porque los dos valores tienen unidades de aceleración. Entonces, despejando la aceleración radial, utilizando este proceso, este procedimiento, se encuentra que la aceleración radial, la que experimenta ahí la Luna cuando está en órbita alrededor de la Tierra, es de aproximadamente 2,70 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo cuadrado. Entonces él lo hizo a través de este proceso y obtuvo esa aceleración. Entonces se le ocurrió hacerlo de otra manera, y haciéndolo de otra manera, si esa misma ley de fuerza que actúa sobre la manzana es la misma que actúa no solo en la Luna sino en el universo, por otro método ese valor de la aceleración debería ser el mismo. Entonces él lo hizo a partir de un dato que se conocía, que era el tiempo que tardaba la Luna en hacer un ciclo completo ahí en su movimiento alrededor de la Tierra. Entonces, calcular ahora la aceleración radial en función del tiempo o del período. Entonces resulta que el período simplemente es la razón entre la distancia total
de esa trayectoria casi circular dividido entre la rapidez que tiene la Luna alrededor de la Tierra. Entonces la rapidez, simplemente despegando ahí, la rapidez es igual a 2πr sobre t, donde r ya sabemos que, vuelvo y repito, es la distancia que hay desde el centro de la Tierra hasta el centro de la Luna. Entonces, la aceleración radial, ya ustedes más o menos saben cuál es la relación que existe entre la aceleración radial y la rapidez que tiene esa partícula en un movimiento circular. Simplemente es rapidez al cuadrado sobre r, que ya saben quién es r. Entonces, reemplazando el valor de la velocidad, que era de la rapidez, que era el valor que teníamos arriba, en función del período, quedaría 2πr sobre el período al cuadrado sobre r. Simplificando y haciendo las operaciones pertinentes, queda que la aceleración radial depende también de ese r, que es la distancia del centro de la Tierra al centro de la Luna, y del período de ese ciclo completo, el tiempo de ese ciclo completo. Conocido ya el valor de ese período con anticipación, que es aproximadamente 27.32 días, o igual a 2.36 por 10 a la 6 segundos, que es el tiempo que tarda la Luna en realizar un ciclo completo, y reemplazando la ecuación anterior, se obtiene este resultado, que es 2,72 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo cuadrado. Entonces noten ese valor comparado con el resultado anterior, que son casi iguales. Entonces, eso era comprobación de que realmente esa fuerza gravitacional sí era o tenía una relación inversamente proporcional o estaba relacionada con el inverso del cuadrado de la distancia de separación entre esos dos cuerpos. Entonces ya las cosas quedaron un poquito más claras al Newton haber planteado esta deducción. Miremos aquí rápidamente un ejercicio, como para tratar de aplicar esa fuerza gravitacional en tres cuerpos masivos. Vamos a suponer que tenemos tres estrellas y que las tres estrellas pues están localizadas tal y como aparecen ahí, formando un triángulo rectángulo. Igual lo podemos hacer de otra manera, pero como por simplicidad ahí en el problema. Obviamente esas tres estrellas están interactuando entre sí, y no solo interactuando entre ellas mismas, sino que interactuando tal vez con otros cuerpos que existan en el universo. Lo que pasa es que si ellas están cercanas, la interacción mayor es sobre ellas, ¿sí? No puede haber otra interacción con otra, pero digamos en este caso podría ser despreciable, pero vamos a suponer que son esas tres y la interacción entre ellas no más. Entonces, si vamos a hacer, digamos, el diagrama de cuerpo libre o el análisis sobre la estrella B, entonces vamos a analizar cómo sería el comportamiento de esa estrella B debido a la interacción con las otras dos estrellas. Entonces tomamos un diagrama de cuerpo libre sobre la estrella B, tomamos ese objeto como análisis. Aquí tenemos las masas supuestas de esas estrellas. Supongamos que la A y C tienen más o menos la misma masa, y la estrella B tiene una masa de 1.5 por 10 a la 30 kilogramos. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre ahí, conocidas obviamente también las distancias, tenemos, llamemos F1 la interacción de la estrella B con la estrella A, y llamemos F2 la interacción de la estrella B con la estrella 2. Recordemos el principio que en otro video de esta misma serie se había planteado, y era el principio de superposición de fuerzas. Entonces, estas dos fuerzas me van a dar una fuerza resultante, que sería como la acción o el efecto que producirían esas dos fuerzas sobre esa estrella B. O sea que aquí yo puedo quitar F1 y F2 y tendría esa fuerza resultante que haría la misma acción que F1 y F2 juntas aplicadas al mismo tiempo. Entonces la idea aquí es calcular cuál sería esa fuerza resultante. Recordemos que si yo quiero calcular la fuerza resultante, yo la calculo como la suma vectorial de las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo que estamos analizando. Y la forma más práctica de hacer ese cálculo es a partir de la combinación lineal de I y J, utilizando esta fórmula que aparece en la pantalla, donde Rx y Ry son la suma de todas las componentes de las fuerzas que están actuando, de las componentes en X, y Ry serían la suma de todas las componentes de las fuerzas que están actuando en la dirección Y, considerando pues ese plano cartesiano X y Y, como se observa ahí. La magnitud se calcula, la magnitud de esa fuerza la calcularíamos con la fórmula conocida, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esas componentes. Entonces, empecemos por ejemplo con las componentes en X. Entonces las componentes en X, en este caso particular, solo tenemos una fuerza que está actuando, y esa componente en X sería la misma fuerza F2.
O sea, sería la fuerza gravitacional entre el cuerpo B y el cuerpo C. Entonces, utilizando el modelo que había planteado Isaac Newton, sería mB por mc, el producto de las masas, dividido entre el cuadrado de la distancia entre esas dos. Ahí no se alcanza a visualizar el cuadrado, pero ese RBC es el cuadrado de la distancia que separa esos dos objetos. Lo mismo RY, no se alcanza a ver, no sé por qué no se alcanza a visualizar ahí en la imagen, pero ese es R al cuadrado. Recuerden que es el cuadrado de la distancia de separación entre los dos cuerpos. ¿Correcto? Esas serían las componentes, digamos aquí la componente Y, solamente sería la fuerza que está actuando en la dirección Y. No habría, solo existen las dos fuerzas y precisamente las dos fuerzas están localizadas sobre los ejes coordenados que estamos condicionando ahí. Entonces, haciendo los cálculos, aquí sí se observa el cuadrado, conocido el valor de la constante gravitacional, conocido el valor de las masas y conocida la distancia de separación entre esas dos estrellas. Entonces podemos hacer el cálculo y me dice que esa fuerza 2 es aproximadamente 7,78 por 10 a la 25 newton. Hacemos lo mismo para la fuerza 1. Entonces es el producto de la masa de B por la masa de A dividido entre la distancia de separación entre el centro de la estrella B y el centro de la estrella A. Y da un resultado aproximado de 5,72 por 10 a la 25 newton. Esas serían las fuerzas que están actuando ahí de interacción entre B y cada una de las otras dos estrellas. Ahora, si quiero calcular la fuerza resultante, simplemente sería la raíz cuadrada de esa magnitud de 7,78 por 10 a la 25 al cuadrado más 5,72 por 10 a la 25 al cuadrado. Y el resultado me va a dar la resultante de esa fuerza. Y también puedo calcular la dirección, que la dirección con respecto al eje X simplemente es la arcotangente de la razón entre las componentes en Y sobre la sumatoria de todas las componentes Y sobre la sumatoria de todas las componentes en X. Y eso da como resultado 36,32 grados. O sea, calculando la magnitud, como les decía, más esto podemos decir que esa estrella, si fuera el caso particular de que las otras estuvieran fijas o que no se pudieran mover ahí, que digamos la estrella B sí se pudiera mover, entonces esa se movería en la dirección mostrada ahí, que es en la dirección de la fuerza resultante. Aquí les voy a mostrar más o menos lo que les decía anteriormente acerca de cómo calcularon el valor de G. Entonces utilizaron este instrumento como un instrumento más moderno porque en un principio pues fue de una forma un poco más rústica, después el cálculo se hizo con mayor precisión y lo que utilizaron fue un elemento que tenía una forma de T, simplemente se invirtió. Eso estaba, digamos, la varilla superior estaba construida con una fibra de cuarzo, en esa varilla estaba empotrado un espejo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que, digamos, en esa varilla abajo, que forma la T, yo pongo dos objetos de masas conocidas. Y ese M2 que aparece ahí son otras masas también conocidas, pero son masas de mayor tamaño a las que vamos a poner ahí. Entonces, digamos, si yo pongo esas masas, van a interactuar, pero resulta que la interacción es tan pequeña que a simple vista no se alcanza a percibir. Entonces, ¿cómo van a interactuar? Simplemente miremos acá, miremos acá. Espera, aquí voy a mostrarles. Pongo la masa 1, ¿sí o no? Interactúa, entonces genera una rotación ahí sobre esa fibra de cuarzo. Digamos, alcanzar a visualizarlo sin ningún otro elemento, pues no es fácil identificar qué ángulo se alcanza a torcer o a deformar ese material. Entonces, para eso se utilizó una fuente de luz. Una fuente de luz simplemente que se proyecta a ese espejo. Entonces, noten que pongo la fuente de luz, hay una reflexión de esa luz. ¿Sí o no? Ahora, si yo pongo los objetos y los objetos empiezan a interactuar, M1 interactúa con M2, entonces la fibra de cuarzo va a generar una pequeña rotación, la misma que va a generar ese espejo que está empotrado ahí sobre esa fibra de cuarzo. Entonces ese haz de luz ya se va a desviar. Noten, este sería como el referente sin poner los dos objetos. ¿Sí o no? Entonces note cómo se desvía ya el objeto. Entonces simplemente con ese ángulo de desviación que tiene ese haz de luz, a partir de esa condición hicieron los cálculos del valor de G y se obtuvo un valor de 6,674228
sería más o menos redondeado 6,67 con dos cifras significativas que es lo que normalmente trabajan por 10⁻11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. El experimento pues aparenta ser muy fácil, pero uno a veces se cuestiona que eso lo hicieron hace mucho tiempo, tuvieron ese valor de G, y cuando uno intenta replicar el experimento hoy en día, así como en lo cotidiano, no es tan fácil para obtener ese resultado. Se necesita pues de cierta sofisticación en los elementos que se van a utilizar. Bueno, vamos a hablar aquí rápidamente o a redefinir, digamos, el concepto de peso, pues más que redefinir es como ampliarlo un poquito más, porque antes se había definido el peso simplemente como la fuerza de interacción que ejercía la Tierra sobre un cuerpo, pero ya sabemos que en el universo todos los cuerpos están interactuando, entonces la definición más generalizada del peso de un cuerpo es la fuerza gravitacional total ejercida sobre este por todos los demás cuerpos del universo. Lo que pasa es que cuando ese cuerpo se encuentra, por ejemplo, en la superficie de la Tierra o cerca de la superficie de la Tierra, la interacción con la que se tiene en cuenta ese peso es la interacción con la Tierra, a pesar de que él esté interactuando con otros cuerpos en el universo. Pero cerca de la Tierra podrían ser despreciables los demás. Lo mismo si está cerca de la Luna o si está cerca de otro planeta, pues el peso se calcula con base en la interacción con respecto a ese planeta y se desprecian los demás. Sabemos que en la Tierra pues el peso simplemente sería el producto de la masa por la gravedad en la superficie de la Tierra, y ese valor de G es aproximadamente 9,80 o 9,8 con dos cifras significativas, que ese valor obviamente varía en la Tierra dependiendo de factores como por ejemplo la misma rotación de la Tierra, y entre más se aleje de la superficie de la Tierra, pues ese valor de G va a cambiar y ya miramos cómo. Entonces el peso simplemente con base en ese criterio de la fuerza gravitacional de Newton sería igual a el producto de la constante gravitacional, la masa de la Tierra, la masa del cuerpo, sobre RT cuadrado. Entonces, a ver, ese valor, digamos, de la fuerza gravitacional y el peso en la Tierra varía un poco. Se supone que lo que estamos mostrando ahí en la pantalla sería el peso a nivel general, ¿sí o no? Que depende de la fuerza gravitacional. Pero en la superficie de la Tierra o en la Tierra, el peso en la Tierra varía un poco, pues tampoco mucho, varía un poco con respecto a esa fuerza gravitacional, por los efectos que yo le decía, por la misma rotación de la Tierra, los mismos movimientos. Y con respecto a la aceleración en caída libre, pues sabemos que el peso, pues ya lo hemos definido como el producto de las masas y dividido entre el cuadrado del radio de la Tierra. Y aplicando la segunda ley de Newton, sabemos que la fuerza neta es igual a masa por la aceleración. Y un objeto en caída libre, pues su aceleración es igual a g, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Notemos que en esa ecuación m por g, m sería, por ejemplo, si es la manzana, m sería la masa de la manzana. Y en la fórmula de la fuerza gravitacional, ese m también es la masa de la manzana y mt es la masa de la Tierra. O sea que igualando esas dos o planteando ahí esa ecuación, podemos simplificar la masa de la manzana y me quedaría que el valor de g simplemente es igual, o lo puedo calcular a partir de la razón entre la masa de la Tierra y el cuadrado del radio de la Tierra multiplicado por la constante de la gravitación universal. Así se puede obtener el valor de G. O sea que ese valor de G lo podemos obtener también, por ejemplo, en la Luna o en otro planeta, simplemente cambiando mt, la masa de la Tierra, por la masa del planeta en el que queremos calcular ese G, y reemplazando el radio de la Tierra por el radio del planeta en el cual queremos calcular ese valor de G. Resulta que ese G, como aparece ahí expresado como vectorialmente, como la razón entre esa fuerza gravitacional en forma vectorial y la masa, eso lo definen como el campo gravitacional, porque hubo un cuestionamiento, digamos, en un comienzo que decían, bueno, si esas interacciones son a distancias y son a distancia en un espacio vacío, ¿cómo sucede eso? Entonces había que definir algo y definieron precisamente un campo como esa especie de medio en el cual sucedía esa interacción. Pero aquí el concepto de campo en fuerzas gravitacionales no es muy importante y muy poco se utiliza, pero ese concepto de campo sí es muy útil cuando se hablan de fuerzas electromagnéticas, fuerzas eléctricas y fuerzas magnéticas. Ahí el concepto de campo sí es muy importante, entonces eso tocará obviamente en su momento, su debido momento. Pero aquí no, simplemente lo indico a qué refiere y más o menos cómo lo calculan. Ah, y otra cosita, ese campo gravitacional simplemente se denotan
con líneas que van dirigidas hacia el centro del planeta. Por ejemplo, en el caso particular de la Tierra, son líneas que van hacia el centro de la Tierra, o sea que si vemos la Tierra desde el espacio exterior, las líneas se verían entrando de forma radial, pero si, por ejemplo, hacemos el cálculo aquí, en este pequeño espacio, esas líneas se verían de forma vertical, ¿correcto? Entonces, digamos una plomada, yo cojo una plomada, que es un hilo unido a un objeto, y ese me va a mostrar cuál es la dirección de ese campo gravitacional. Muy bien, resulta que a partir de ese modelo que tenemos, también es posible calcular lo que les decía ahora, el valor de la gravedad a una distancia h de la superficie de la Tierra. Entonces noten que si yo puedo definir h, una distancia que hay desde la superficie de la Tierra hasta donde se encuentra un objeto, o simplemente definir r como la distancia que hay desde el centro de la Tierra hasta el lugar donde se encuentra el objeto. Y a partir de ese valor yo puedo calcular cuál es el valor de g a una distancia determinada de la superficie de la Tierra. Entonces noten que entre más se aleja un cuerpo de la Tierra, el valor de g se va haciendo cada vez menor, ¿correcto? A no ser pues que esté interactuando con otro cuerpo ahí de forma directa. Un ejercicio rápido, como para calcular más o menos cuál sería, digamos, ese valor de g que experimenta o cualquier otro cálculo que podamos hacer. Vamos a suponer que tenemos una misión que se va a enviar a la superficie de Marte y el peso de ese cuerpo, digamos, del objeto que se va a mandar a Marte o de ese vehículo en la Tierra tiene un valor de 4.250 newton. O sea, ese sería el valor del peso en la superficie de la Tierra, ¿sí o no? Entonces, que el cálculo aquí sea cuál sería entonces el peso, digamos, en la superficie de Marte, ¿cómo cambiaría? O cuál sería el valor de g en la superficie de Marte. Obviamente tenemos que conocer ciertos valores, como por ejemplo la masa de Marte y el radio de Marte. Pero obviamente para eso primero tenemos que calcular cuál sería la masa de ese cuerpo. Recuerde que el peso varía, pero la masa no, la masa es constante, independiente de un objeto, independiente de que esté aquí o en Marte, su masa sigue siendo la misma. Lo que cambia sí es el peso. Entonces, si calculamos la masa a partir del peso en la Tierra, que sería 4.250 dividido entre el valor de g en la Tierra, nos da un valor aproximado de 433.67 kilogramos. Entonces, en la superficie de Marte, esa fuerza gravitacional, ¿cómo la calcularíamos? Con la fórmula de la ley de Newton, que es la constante gravitacional, el producto de las masas. ¿Cuáles masas? Sería la masa de ese vehículo espacial y la masa del planeta Marte como tal, dividido entre el radio, pues vamos a suponer que ese vehículo ya se encuentra en la superficie de Marte, dividido entre el radio de ese cuerpo de forma casi esférica Marte, que sería 3,40 por 10 a la 6. Haciendo los cálculos pertinentes, se obtiene que la fuerza gravitacional que experimenta ese vehículo en la superficie de Marte es de 1.606.43 newton. Entonces comparemos que en la Tierra, pues esa fuerza gravitacional es de 4.250 y en Marte es de 1.606.43 newton, que es mucho menos de la mitad. Y a partir de esas mismas condiciones podemos calcular cuál sería entonces la gravedad en Marte, que sería la fuerza gravitacional que experimenta ese vehículo dividido entre la masa de ese vehículo. Y nos da un resultado de 3.7 metros sobre segundo cuadrado. Entonces comparemos el valor de g en Marte con el valor de g en la Tierra, que también es mucho menor que la mitad pues, del valor de esa gravedad en la Tierra. Otro ejercicio, pero este sí se los voy a dejar como para que ustedes lo vayan pensando, por ejemplo, con un satélite. Vamos a suponer que un satélite se encuentra a una distancia de 290 kilómetros de la superficie de la Tierra. Entonces, ¿cuál sería el valor de g que experimenta ese satélite? Considerando obviamente el radio de la Tierra y la masa de la Tierra. Y hablando de satélites, yo me imagino que ustedes a veces se han cuestionado y cómo hacen para poner un satélite en órbita, cómo hace para que un satélite orbite la Tierra o cómo hacen para que un satélite conocido como geoestacionario se mantenga en una posición fija, como por ejemplo un satélite de un
no sé, un canal de, por ejemplo, no quiero decir nombres, de algún canal televisivo como tal, que necesite de un satélite para proyectar, digamos, alguna señal en particular. Noten que esas antenas mantienen fijas, usted no tiene que estar constantemente moviendo esa antena porque el satélite se movió, no, la idea es que ese satélite se mantenga moviendo con la misma rapidez de la Tierra, sino para garantizar que el satélite mantenga apuntando casi la misma posición o barriendo un área determinada. Entonces, el movimiento de los satélites, digamos, su consideración es muy sencilla, aunque uno hace cálculos aproximados, pero ya la NASA tiene otros cálculos más sofisticados para tener mayor precisión con respecto al lanzamiento de satélites o lanzamiento de naves espaciales. Partamos del movimiento circular. Sabemos que un satélite o cualquier satélite que orbite la Tierra va a tener un movimiento casi circular. Entonces ese movimiento circular me genera una aceleración hacia el centro de la Tierra, que esa aceleración centrípeta, por consiguiente, va a necesitar de una fuerza hacia el centro de la Tierra para permitir que ese satélite mantenga en órbita, y esa fuerza hacia el centro de la Tierra sería la fuerza gravitacional. Entonces, lo que hicieron, digamos, para más o menos explicar en un comienzo cómo sucedía ese lanzamiento de los satélites para que orbiten la Tierra, es a partir de un ejercicio que se hacía en cinemática, que era el lanzamiento de proyectiles. Vamos a suponer que tenemos un cañón que dispara un proyectil. Si aplicamos una rapidez inicial pequeña, pues él va a tener una trayectoria parabólica, y esa trayectoria es debido a la atracción gravitacional de la Tierra. Si vamos aumentando cada vez más la rapidez, notan que va a llegar un momento en donde esa trayectoria casi parabólica, que es como ignorando la curvatura de la Tierra, esa trayectoria se va haciendo cada vez más recta aparentemente. Ahora, si ese mismo proyectil lo ponemos a una altura tal que, digamos, las montañas no me van a afectar, va a impedir que esa partícula choque con las montañas, podría llegar a tener una rapidez inicial tal que esa partícula no choque con nada en la Tierra y se mantenga moviendo indefinidamente, siempre y cuando la partícula, pues obviamente, que sea lanzada, vuelva a la posición de lanzamiento con la misma rapidez con la que fue lanzada. Entonces, la explicación más directa sería a través de este dibujo que observamos ahí en la pantalla. Tenemos un cañón en toda la superficie de la Tierra, entonces vamos a mirar las trayectorias dependiendo de la rapidez inicial que se le aplica a ese cañón. Vamos a suponer que el lanzamiento va a ser tangencial a la superficie de la Tierra, o sea, desde el punto A hasta el punto B. Lo que planteaba Isaac Newton en un comienzo, si no existiera una fuerza, digamos, que actuara ahí entre ese cuerpo y la Tierra, pues ese proyectil se debería mover en línea recta, en la línea mostrada entre A y B y mucho más allá. Pero como existe esa atracción gravitacional, entonces, dependiendo de la rapidez, él va a tener una trayectoria que posiblemente colisione con algún cuerpo en la Tierra. Pero si la rapidez la voy aumentando un poquito cada vez más, puede llegar a suceder que esa partícula rodee toda la Tierra y vuelva a llegar al punto de lanzamiento con la misma rapidez con la que se lanzó, entonces el movimiento sería casi continuo, indefinido ahí, o aparentemente continuo. Si voy aumentando la rapidez, pues va a formar, digamos, una trayectoria casi circular hasta que el satélite pues permanezca en órbita, y sería así más o menos como se hacen los lanzamientos. O sea que debe haber una rapidez tal que ese satélite, digamos, genere una trayectoria casi circular alrededor de la Tierra y mantenga en órbita, sin que haya pues necesidad de estarle aplicando una velocidad o una rapidez. En la medida obviamente en que voy aumentando la rapidez, pues se van formando, digamos, las anteriores eran trayectorias cerradas. Entonces puede llegar un momento donde la trayectoria sea abierta, de tal manera que esa partícula tiene una velocidad tal que ya nunca más vuelve a orbitar la Tierra. Entonces se va a mover en otra dirección, a orbitar otro planeta, o simplemente se va a empezar a mover en línea recta, aunque obviamente siempre va a tener una pequeña interacción con la Tierra, porque recuerde que esa fuerza gravitacional son interacciones a distancia, ¿correcto? O sea que en algún momento siempre va a suceder una interacción. La formulita del cálculo de la velocidad que debería mantener ese satélite es partiendo de la fuerza gravitacional y aplicando la segunda ley de Newton,
Entonces tenemos que G por mt sobre m, que es la masa de la Tierra, la masa del satélite y la distancia que hay entre el centro de la Tierra y el satélite, debe ser igual a la aceleración radial o la aceleración centrípeta, que es igual al producto de la masa por la aceleración radial. Y recuerden que la aceleración radial es la razón entre el cuadrado de la rapidez y el radio de la trayectoria circular. Entonces, simplificando los valores que corresponden, despejando la rapidez, obtengo que la rapidez depende de la constante de la gravitación universal, depende de la masa de la Tierra y depende del radio de la curvatura. Noten en esa ecuación que no depende de la masa del satélite. O sea que si yo tuviera un satélite de una masa mucho menor o ese satélite se pudiera partir en dos, cada uno orbitaría la Tierra después de que ya está en órbita bajo las mismas condiciones, porque la velocidad o la rapidez con que debería estar orbitando el satélite, pues para que no se salga de esa trayectoria depende solo de la constante gravitacional, la masa de la Tierra y el radio. Lo mismo, si lo queremos hacer en otro planeta, simplemente sería, en vez de la masa de la Tierra, la masa del planeta, y r sería la distancia que hay del centro de ese planeta hasta el lugar donde se encuentra el satélite. A veces también es importante conocer, digamos, la velocidad con la que debe ser lanzado para que un objeto salga de la Tierra con un impulso determinado, que eso se conoce como la rapidez de escape, o sea, la rapidez necesaria para que un objeto se aleje de la Tierra. Entonces, digamos, para hacer ese cálculo lo hacen a partir de la ley de la conservación de la energía. Entonces vamos a considerar dos puntos. El punto 1 es en la superficie de la Tierra y el punto 2 a una distancia r lejana de la superficie de la Tierra, pues ese llamémoslo r máximo, que puede ser un r que se va haciendo cada vez más grande hasta lograr que esa velocidad final sea aproximadamente cero. Entonces, utilizando la ley de la conservación de la energía, sabemos aquí que las condiciones que se están utilizando es la energía cinética y la energía potencial gravitacional. La energía cinética la conocemos ya como un medio de masa por la rapidez al cuadrado o la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial, que sería el trabajo necesario para desplazar un objeto de un lugar a otro en una dirección determinada, en este caso sería la energía potencial gravitacional, que es igual a la energía potencial gravitacional final menos la energía potencial gravitacional inicial, que es menos la integral desde una posición inicial hasta una posición final de esa fuerza que está actuando por una función de fuerza por el diferencial de R, que es digamos, la trayectoria. A propósito, cuando dos cuerpos interactúan, la fuerza de interacción va en una línea recta que une los dos cuerpos, ¿correcto? Entonces Fr aquí simplemente sería la fuerza gravitacional. Recuerde que el trabajo puede ser positivo o negativo dependiendo de ciertas consideraciones. Eso ustedes lo van a entender cuando vean, digamos, esa parte de la energía y la conservación de la energía. Haciendo los cálculos pertinentes entonces, y resolviendo esa integral, considerando obviamente la masa de la Tierra y la masa del cuerpo que va a salir de la Tierra constantes, pues lo sacamos de la integral y quedaría solamente la integral de 1 sobre r cuadrado, que eso es igual a menos 1 sobre r. Aplicando los límites de integración, pues se obtiene como resultado esa ecuación que tenemos allá. Ahora, muchas veces cuando se está hablando de energía potencial siempre se toma como un punto de referencia o una referencia. Normalmente se toma como referencia la energía potencial cero en aquel lugar donde la fuerza es cero. Entonces, entre más distante esté el cuerpo de la Tierra, se supone que esa fuerza gravitacional se va haciendo cada vez más pequeña, pero esa fuerza gravitacional con respecto a la Tierra. Entonces, va a llegar un punto tan lejano en donde esa fuerza es aproximadamente o casi cero, o se puede despreciar. Entonces, teniendo esa consideración, podemos decir que la energía potencial en ese punto F, cuando está lejos de la Tierra, si lo suponemos cero, es porque ese R está muy lejano de la Tierra. Entonces, 1 sobre un valor muy grande, eso es aproximadamente cero. Simplificando esa expresión, se llega a que la energía potencial gravitacional, en función de esa distancia del centro de la Tierra, se calcula como el producto entre la constante gravitacional, la masa de la Tierra y la masa del cuerpo, dividido entre la distancia que hay entre el centro de la Tierra y la posición donde se encuentra ese cuerpo. Esta energía potencial gravitacional, esta que aparece ahí, es utilizada, pero cuando R es mayor o igual que el radio de la Tierra.
porque ustedes van a hacer otros cálculos en donde cuando ese R es menor o es igual al radio de la Tierra, ya se calcula con otras condiciones, aunque de aquí se puede deducir ese otro modelo. Pero por el momento vamos a utilizar eso. Entonces, partiendo de lo que les decía ahora, de la ley de la conservación de la energía, entre el punto que se encuentra en la superficie de la Tierra al punto que se encuentra lejano de la superficie de la Tierra, entonces tenemos que la energía cinética en 1 más la energía potencial en 1 es igual a la energía cinética en el punto 2 más la energía potencial en el punto 2. ¿Ok? Entonces, como estamos suponiendo un punto muy lejano donde esa rapidez es aproximadamente 0, entonces ese término de la derecha desaparece. Y la ecuación de esa velocidad inicial que debería tener ese cuerpo para poder salir de la Tierra sería igual a la raíz cuadrada de 2 por la constante gravitacional por la masa de la Tierra, multiplicado por esa diferencia entre la razón o el inverso de R, del radio de la Tierra y de la distancia a la que se encuentra ese objeto del radio de la Tierra, de la superficie de la Tierra. Si vamos a suponer que ese R se encuentra a una distancia donde decíamos ahorita para considerar que esa energía potencial gravitacional es 0, donde la fuerza es casi 0, entonces estamos hablando de un R muy lejano, tan lejano que 1 sobre R máximo es aproximadamente 0, entonces se puede despreciar. Y la ecuación se reduce simplemente a esta que tenemos ahí, que sería la raíz cuadrada de 2 GMT sobre el radio de la Tierra. Obvio, si estamos obviamente en la Luna o en otro planeta, pues simplemente cambiamos la masa de la Tierra por la masa del planeta y el radio de la Tierra por el radio del planeta en el cual estamos considerando. Entonces noten que esa velocidad de escape no depende de la masa del cuerpo. Quiere decir que simplemente depende de ciertas condiciones especiales pues para que el objeto salga de la superficie de la Tierra y depende solamente de la masa de la Tierra y el radio de la Tierra. O sea que, digamos, a partir de la teoría cinética de los gases más esta condición que tenemos ahí, se puede explicar el por qué en algunos planetas su superficie no tiene atmósfera. Inclusive aquí mismo en la Tierra hay ciertos gases que escapan, porque tienen una velocidad de escape que bajo condiciones de temperatura y lo que les decía ahora con respecto a la teoría cinética de los gases, se puede explicar por qué es que hay ciertos gases que sus moléculas tienen cierta rapidez que pueden escapar de la atmósfera de la Tierra. Aquí tenemos una tablita donde se muestra, digamos, algunas velocidades de escape de algunos planetas. De la Luna es alrededor de 2,3 kilómetros por segundo, del Sol es de 618 kilómetros por segundo. Y unos datos interesantes pues, que deberían tener siempre presente, en caso de que vayan a hacer cálculos relacionados con las fuerzas gravitacionales. Ya como terminando, pues como resumen, digamos, con respecto a la fuerza gravitacional, enuncia y recuerde que cuando dos cuerpos cualquiera de masa m1 están separados a una distancia r, ellos se atraen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa esos dos cuerpos. Entonces, cuando estamos hablando de cuerpos esféricos, es la distancia entre los centros de esos cuerpos esféricos. Y decíamos que en realidad planetas muy masivos tienen una forma muy esférica y, digamos, su distribución másica se puede considerar uniforme y sería un cálculo muy preciso, muy aproximado. Y obviamente estas fuerzas forman un par acción-reacción. La otra es, si dos cuerpos ejercen fuerzas gravitacionales sobre otro cuerpo dado, la fuerza gravitacional total que actúa sobre ese cuerpo es la suma vectorial de las fuerzas ejercidas por los otros cuerpos. Recuerde que esa ley de la gravitación universal de Newton dice que cualquier partícula, cualquier cuerpo en el universo interactúa con cualquier otro. O sea que, por ejemplo, aquí tenemos la manzana donde tenemos la interacción con la Tierra, pero esa manzana puede estar interactuando, aunque de forma muy débil, con otro cuerpo en la Tierra, fuera de la Tierra, perdón, en el sistema solar. Y por último, la interacción gravitacional de cualquier distribución esféricamente simétrica de masa, como los planetas o las estrellas, es la misma, o es considerada la misma, que si toda la masa estuviera concentrada en su centro, que es lo que le decía, porque el enunciado inicial parte de la interacción entre dos partículas, y si suponemos la interacción entre esos dos centros, pues sería casi el mismo criterio, el mismo enunciado. Y eso es todo por hoy, entonces nos vemos en otra oportunidad.